Bueno, ahora sí. Buen día. Veo aquí, en este momento tenemos a Ingrid, estamos esperando a ver qué otras personas van a llegar a participar y luego estamos mirando la transmisión con el otro, con el otro dispositivo para empezar a hacer esta charla. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto es un experimento. Un momento, por favor. Bueno, ahora sí, un poco nuevo para mí, todo esto es la primera vez que hago así un en vivo. Ya había hecho, he grabado así, ya había hecho otras cosas, pero digamos que exactamente este formato es la primera vez que lo manejo, así que por favor me perdonan si alguna cosa estoy viendo porque varias personas me dijeron que querían participar. Algunas escribieron para reservar, que querían reservar, entonces no sé, vamos a darles unos 5 minutitos porque a veces puede ser que tienen que acaban llegando. A veces puede ser que están mirando cómo es el desarrollo de la aplicación, cómo se descarga. Sí, aquí vamos viendo la gente que va llegando. Yo me estoy acabando de acomodar aquí. Esperemos los 5 minutitos. Qué alegría que estén acá. Estoy feliz de poder contarles esto a ustedes y yo me siento súper emocionada porque esta charla, aunque ya la he dado en otras ocasiones como en contextos de museos sí, sobre todo de museos, la he dado, o cosas muy culturales y ha sido para artistas, pues no ha sido como algo más masivo, o sea, para el público general. Entonces, para mí es importante eso, como poder contar esta historia. Eso, yo lo venía queriendo hace muchísimo tiempo y bueno, ya por fin se dio hoy el día. Vamos a esperar, ya les dije a las personas nuevas que han estado llegando que vamos a esperar 5 minutos. Sí, acá me va llegando más gente. Ya tenemos también la gente del Instagram que no van a tener la posibilidad de ver la presentación, pero sí que voy a poder contar muy bien la historia porque básicamente es una narración, es una historia, es como un cuento que nos vamos a contar el día de hoy. Entonces bueno, aquí ya van llegando todos, muy bien, aquí ya vamos llegando todos. eh, Nada, agradecerles. Entonces les voy a contar un poquitico. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente les voy a contar esta visión del artista como chamán, de dónde viene, desde la antropología y vamos al final, más o menos, yo creo que yo me demoraré por ahí, esperemos que no sea mucho porque lo que me interesa sobre todo son las preguntas y lo que podamos aportar entre todos como colectivo de pronto ideas, para ver qué ideas se nos ocurren, de lo que podamos hacer como a partir de esta propuesta, pues que es novedosa. Vamos a esperar a los otros 4 minutos porque sigue llegando gente y a las 10:10 vamos a empezar ya con la charla. Tal como les voy a empezar aquí a compartir la pantalla. Compartir. Yo lo que no sé es, un momento, porque lo que yo no sé es
Si las personas que van llegando nuevas pueden entrar. Ok, denme un segundo ya, vamos a iniciar. Bueno, igual la estamos grabando. La tecnología es un poco compleja, ¿no? Listo. Una locura. Yo acá estoy viendo como por 4 pantallas cuál es la gente que va llegando. En 3 minuticos, entonces vamos a empezar con el conversatorio, es una charla. Estoy muy contenta otra vez de tenerlos aquí, muy feliz, esto me emociona mucho. Yo me imagino que algunas de las ideas que vamos a ver el día de hoy, ustedes ya las habrán visto, las conocen de múltiples contextos, porque de la física cuántica ya se habla mucho hoy en día, de los campos morfogénicos no se habla tanto, pero también son importantes, pero lo que sí es muy novedoso, digamos, en la presentación es todo el papel, digamos, del en combinación, el artista específicamente, toda la gente que se dedica de alguna manera a alguna actividad que tenga que ver con la estética, con la representación, esa es la propuesta novedosa ya en cuanto a la física cuántica y a los campos morfogénicos. Entonces, 2 minutitos, esperemos y a las 10:10 empezamos. Estoy aquí un poquitico, les voy a pedir el favor de que silencien sus micrófonos. Voy a silenciar los micrófonos de los participantes porque ahorita cuando hagamos las preguntas, cuando empecemos la parte de las preguntas, los podemos volver a activar ya en un minuto más, porque si no se vuelve un poco complejo. Lo volvemos un poco complejo, a veces empezamos todos a hablar a la vez. Si alguien quiere hablar, ahí tiene la posibilidad de levantar la mano en este Zoom, esperemos que sí. Bueno, yo creo que ya entonces vamos a empezar con el conversatorio del día de hoy. Voy a poner esto aquí grande para que vean la diapositiva. Y un segundo, yo lo siento, esto es un poco demasiada tecnología. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Entonces, hoy nos reúne este tema, estoy muy contenta porque muchísimas personas me dijeron que les encantaba, que querían verlo, que querían saber, entender de qué se trataba esto. Muchas, tuve aproximadamente, pues para mí que es una convocatoria nueva y que es la primera vez que la hago, alrededor de unas casi 100 personas estuvieron interesadas y escribieron para poder estar el día de hoy. De todas maneras queda grabado para aquellas personas que no pueden llegar. Y igual estoy feliz porque también tenemos mucha gente en la parte del Instagram en vivo, entonces bueno, vamos a estar bastante. ¿Cuál es la idea? Que lo que salga de hoy salgan ideas, propuestas, salgan también inquietudes para ustedes, todas las personas que trabajan en el arte, porque también era una invitación muy particular para personas relacionadas con el mundo del arte, con el mundo de la estética, con el mundo de cualquiera que sea la manera como lo hagan, que esté dentro de lo que es arte, artista, sea que hagan desde una joya hasta que construyan una casa, qué sé yo, o sea, cualquier cosa que implique ese sentido de lo estético y una producción en el mundo. Entonces, el conversatorio se llama El artista como chamán y la idea era, dice aquí, recobrando la tradición de la magia y la belleza. Entonces vamos a ver
porque fue como lo que prometí desde el principio cuando empecé a contarles un poquitico de esto, es qué es lo que ha pasado con los artistas y qué relación tienen con el chamán en la antigüedad. Entonces, vamos a pasar por aquí, por algunas imágenes sobre el chamán en la antigüedad. Como ustedes saben, pues cuando nosotros empezamos, o tal vez no es como tanto del sentido común, pero así fue, las sociedades humanas pues se inician con el hombre salvaje, o sea, el hombre que se sirve de los otros seres que están alrededor como un grupo, un colectivo de mamíferos para sobrevivir. Parte de lo que es importante en el hombre antiguo es la división del trabajo, o sea, nuestros cerebros evolucionaron desde la antigüedad, cuando estuvimos en grupo, diferentes los unos de los otros, porque había esa necesidad de que si el uno sabe salir a cazar, el otro se puede quedar y hacer otra cosa como cuidar, o la mujer se puede quedar cuidando a los niños. Entonces nosotros los seres humanos nos dividimos el trabajo y eso es evolutivo, y eso ocurre también digamos, entre más especializado, más evolución haya, pues el mamífero tiene como más especializaciones o más personalidad, y eso uno lo puede ver hasta en los perros. Hay perros que hacen más una cosa y perros que hacen más otra cosa, ¿cierto? Entonces eso es como un mecanismo de la naturaleza. Parte de este mecanismo de la naturaleza es también los papeles que hacíamos dentro de las comunidades en el hombre antiguo. Entonces, por ejemplo, uno de los papeles que vimos como críticos siempre fue la construcción de los lenguajes. Se dice en algún punto que es a partir de la mujer que se queda en la cueva donde se construye el lenguaje, y eso tiene mucho sentido a la luz de los estudios en la modernidad, cuando se ve, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje en las mujeres, ¿cierto? Que tiene una tendencia a ser más desarrollado el hemisferio izquierdo, con el lenguaje, con la descripción del mundo, y el lenguaje también relacionado con la parte emocional. Pero esto, digamos que en la antigüedad, pues era más compartido, y el lenguaje era la herramienta, y fue la herramienta desde la antigüedad, y lo es hasta hoy en día, una manera de poderse relacionar con los otros, y decirlo, digamos, simplemente, repartirse el trabajo y entender entre todos el mundo, ¿cierto? Porque es que si yo estoy mirando hacia la izquierda y el otro mira hacia la derecha y yo veo unas cosas y el otro ve otras cosas, nosotros como colectivo, cuando estamos juntitos, entonces nos informamos los unos a los otros y nos empoderamos y nos damos, digamos que esa información se vuelve pues valiosa. ¿Para qué? Para sobrevivir. Entonces, el lenguaje tiene que ver pues con la representación, ¿cierto? El lenguaje es un señalamiento de algo que no está presente, pero que existe a través, digamos, de la expresión, o sea, de la vocalización. Pero también el lenguaje tiene que ver, por ejemplo, en este caso acá estamos viendo unas diapositivas de las cuevas de Altamira y las Caus en Francia, ¿no? Y en España, que son estas representaciones antiguas del bisonte, sobre todo del bisonte y de los animales que se cazaban. Acá pasamos a otra. Estos animales que se cazaban, porque el lenguaje en este momento lo que nos servía era para representar el mundo y para a través de esa representación poder entender el mundo de una mejor manera. Entonces viene la pregunta, bueno, el lenguaje surge como que cuando nos muestran, por ejemplo, también porque es en las cuevas. Obviamente, el ser humano en la antigüedad, pues vivía en las cuevas, era donde se escondía. Pero también imagínense esa cueva oscura, el fuego dentro de la cueva y aquellos bisontes o estos animales, los dicen los investigadores que habían como una especie de ritos de iniciación con los animales, porque el animal que estaba allí representado en la cueva, o sea, que alguien había pintado, eso lo vamos a hablar después, era el animal que tenía que salir el cazador a matar para comer, y también del que tenía que defenderse, pues porque era un animal peligroso. Entonces también había todo el tema de la iniciación, y la historia también, cómo se narraba y cómo se explicaba, era la escuela, ¿cierto? Estas cuevas con estos animales divinos pintados, además que hay variedades también en Australia, hay otras bellezas y son totalmente diferentes no tengo aquí en esta diapositiva, pero los de Australia también son absolutamente espectaculares, según la fantasía, según el entorno, según cómo el ser humano de aquella época veía en la naturaleza, y luego lo iba a contar a otros, y lo contaba ya desde este punto a través del lenguaje pictórico. Entonces, la pregunta es,
¿Para qué el lenguaje? Otra vez volvemos a lo que yo les decía, porque el lenguaje es algo que nos sirve para apropiarnos del mundo. Eh, Aquí voy a estar un momento, por favor, porque sigue llegando gente y... espera, un momento. Un segundo. Bueno, estoy teniendo aquí algún problema con esto porque no sé cómo se maneja y tengo a mi asistente, a mi asistente, un momentico, participantes, creo que sí, creo que están allí. Vamos a dejarlo acá porque realmente estoy un poco, lo siento, pero estoy un poco confundida. ¿Cómo se maneja esto? ¿Me perdonarán? Es parte de las dificultades. Bueno, no importa. Aquí estamos bien. Ustedes pueden ver desde aquí la diapositiva. Entonces, esto es súper importante. El lenguaje, esto quiero que lo tengan ustedes muy en claro porque este es el centro del trabajo del artista, el centro de esta conferencia, el centro de las ideas que quiero contarles el día de hoy. La realidad no existe allá afuera, la realidad es un acto del lenguaje, de la narración, de lo que contamos. Entonces esto tiene muchos matices, pero digamos que desde un matiz antropológico, histórico y yendo con más antigüedad, pues el lenguaje era lo que permitía apropiarse al mundo y entenderlo y decir, ah, sucede esto, y de una manera muy primitiva, pues en ese caso el lenguaje era este animal que se pintaba en algún lugar, volviendo otra vez a la pintura, y se entendía cómo era el tamaño, porque además entonces aparecen en los diferentes dibujos el tamaño del animal, con el tamaño del ser humano de aquella época, con el artefacto con el que lo podía matar. Entonces, básicamente, ¿para qué es el lenguaje? Pues para hacer predecible y controlable el mundo, que son las dos funciones de nuestro cerebro y son las dos funciones, digamos, de todo el pensamiento, poder entender qué está pasando, poder predecir, poder comprender y poder controlar, porque eso es lo que hacemos nosotros, digamos, desde la cognición y a un nivel básicamente evolutivo y biológico. Entonces, ya entendiendo que del lenguaje parte todo y que al lenguaje es a través de lo que nos podemos apropiar del mundo y que además el lenguaje tiene, digamos, una característica que es la característica de la representación y desde la antigüedad empezaba, digamos, con el dibujo, es aquí donde viene, este es un descubrimiento que a mí me sorprendió enormemente cuando lo hice porque pues yo como artista desde siempre y con la voluntad desde hace muchos años, desde que tengo memoria de dibujar, de representar, de pintar. Este fue como el descubrimiento alrededor del cual se construye esta charla y se construye, digamos, todo este conocimiento que estoy transmitiéndole a ustedes el día de hoy, es que hay evidencia histórica de que en ese hombre antiguo, el chamán, el artista y lo religioso eran una unidad, o sea, el chamán era el mismo que el artista y también era el encargado del papel de cultivar la religión y lo espiritual dentro de la comunidad. ¿Cómo es eso o por qué sucede? Pues eso sucede porque el artista es aquel ser que tiene la capacidad increíble de dibujar y de transmitir esa información. Entonces, imagínense el hombre antiguo, o sea, está el bisonte. Entonces resulta que el bisonte es un animal que es muy peligroso, que está por allá afuera, que hay que salir a cazar, al que le tenemos mucho miedo, pero resulta que dentro de la tribu hay uno que es un cazador, pero además de ser cazador, es capaz de dibujar un bisonte. Entonces dicen estos estudiosos, algunos antropólogos que mencionan este hecho, dicen que parece ser que se escogía dentro de estos hombres, en los cazadores, cuál era el que sabía dibujar mejor el bisonte y aquel era el chamán, era el guía y era el que de alguna manera guiaba el espíritu o guiaba o tenía el sentido religioso. Pues ¿por qué? Ahora vamos a ver esto ya desde la física cuántica, esto qué significa y cómo
A la luz de los descubrimientos de hoy en día esto tiene un sentido, pero en aquella época, en el hombre antiguo, imagínense una persona que es cazador y que sabe dibujar el bisonte, los otros que están en el grupo, ¿cómo lo ven? Pues que tiene el bisonte por dentro, que le salió al bisonte de alguna parte, o sea, que dentro de su corazón, dentro de su espíritu, no sé cómo lo entenderían, que hay un evento mágico que hace que haya una conexión y que haya alguna identidad entre ese cazador y ese bisonte, y entonces, como lo puede dibujar, pues tiene algo especial. Y ahí arranca esta historia en el que del grupo, quien el que mejor puede pintar es el que es el llamado chamán. Y esto yo sí que no me lo esperaba. Inclusive cuando yo conocí el chamanismo peruano, una de las cosas que más me asombró es que, bueno, primero es un chamanismo que no se toman plantas ni nada, o sea, todo el tiempo es un chamanismo que se hace desde lo mental y a través de metáforas, imágenes, se hace con los mandalas, ellos tienen una especie de mandalas y todo es a través, digamos, de pintura, dibujos, ritos, pero que tienen que ver con la representación. Entonces esta cosa a mí me asombró todo el tiempo mucho porque yo sentí mucha afinidad en el hacer de los mandalas y en el crear a través de las formas plásticas o lo que salía de mi imaginación, en crear cosas que tuvieran algún sentido mágico. Y de ahí viene, pues, digamos, toda esta investigación que he venido realizando. Luego me encuentro con que desde la antigüedad, entonces, parece ser que hay dicen los antropólogos, sobre todo los antropólogos estructuralistas, este es un señor que se llama Levi Strauss, que es el padre de la antropología estructural, y por ejemplo, este señor es el que cuenta que en todas las tradiciones ancestrales del mundo, la manera como se cuentan las historias y los cuentos son iguales. O sea, nosotros tenemos como patrones para entender el mundo, ¿cierto? Y que son iguales, no importa si esa historia la cuenta alguien en la China, alguien en Cafarnaúm o alguien en Latinoamérica. El hombre antiguo contaba las historias con un principio, un medio y un fin, con un héroe al que le pasaban muchas cosas particulares. Pero no solo eso, dice, también en todos los contextos espirituales del hombre antiguo, las tres formas de hacer magias y que son las que perviven hasta hoy en día y que son las que ahora les cuento, se pueden equivaler a las formas de arte. Acá las tengo en esta diapositiva, lástima que allí no me las ven, pero son la imitación, la representación y la dramatización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el chamán desde la antigüedad, estamos hablando de los tiempos primeros, o sea, cuando apenas se está construyendo el lenguaje, la manera de hacer magia es imitando, o sea, haciendo como algo sucede, digamos que es una forma de teatro. La representación es haciendo como si aquella cosa estuviera sucediendo, es como una manera, digamos, ahorita lo que hacemos a veces las personas con los tableros de visualización, es un poquitico eso, la representación, o sea, representar las cosas como si ya estuvieran pasando, ¿cierto? Como si ya estuvieran sucediendo. Y eso, si ustedes, bueno, cuando se conoce un poquitico de historia del arte, por ejemplo, lo que veíamos es que por ejemplo, durante la Edad Media, lo que hacía la iglesia era que contrataba a los artistas para que representaran las escenas de Cristo. Entonces, pero eso ya en ese puntito, digamos, de la historia era solo arte. Vamos un poquitico más atrás, era todavía mágico. O sea, había magia en imitar las cosas de la naturaleza, ¿cierto? Como si fuera un teatro, representar las cosas de la naturaleza, o sea, hacer como dibujos o cosas de algo que ya estuviera pasando, o dramatizando el proceso que se quiere obtener. Por ejemplo, esto tiene que ver con si quiero salud, entonces el chamán le decía al hombre antiguo, mira, haz como si tú ya estuvieras saludable, como si estuvieras ya perfectamente. Bueno, y todos eran procesos vinculados con la capacidad de ese ser de la antigüedad, ese mago, de representar y darle una forma estética o plástica al mundo que se consideraba mágica. Aquí estoy acá en estas diapositivas que ven acá, son de una exposición que hubo muy importante hace algunos años en Barcelona. Es aquí, se llama Maestros del Caos y la pueden buscar en internet. Se llama Maestros del Caos, Artistas y Chamanes. Entonces, ellos dentro de esta exposición en un museo importante en Barcelona muestran cómo estas máscaras ancestrales sirven para atraer o alejar espíritus y para hacer, bueno, todo lo que es mágico. Aquí lo que es muy importante
es que todas estas cosas antiguas, las máscaras, también en la tradición totémica, que son estas cosas divinas pintadas de colores, eso lo hacían los artistas. Toda la escultura, por ejemplo, de Pascua, eran todos artistas porque eran los artistas los que tenían que hacer esto. Entonces, por eso es contarles, sobre todo aquí a ustedes que son artistas, contarles esto, o sea, el arte está siempre desde la tradición, desde la antigüedad, desde el inicio de la capacidad del hombre de ser humano, el arte está vinculado a lo mágico, a lo espiritual, a la voluntad de conectarse con una cosa que es trascendente. Y eso fue y ha sido, como les he venido contando, pues lo que se ha perdido lentamente con el tiempo. Nos hemos vuelto otra cosa bueno, hay que descubrir es qué es lo que nos hemos vuelto y dónde nos perdimos. Entonces, todas estas cosas sagradas, es más, en la remota antigüedad, el objeto artístico y el objeto mágico no tiene diferencia, no tiene diferencia. Y si nosotros lo vemos, por ejemplo, hasta digamos no tan viejo, una de las, sobre todo en Occidente, las grandes obras de arte de nosotros los occidentales, y sé que son monumentos, son las iglesias. Si ustedes miran, por ejemplo, la iglesia de la Sagrada Familia de Gaudí, que es este monumento tan hermoso, que es esta obra, es una obra de arte, es majestuoso, pero es sagrado a la vez, o sea, es sagrado. Entonces, en los grandes artistas, eso lo vamos a ver porque también los grandes artistas, los visionarios, los maestros, son artistas y son espíritu, vinculan al ser humano con un elemento de lo espiritual. Entonces, ahorita ya vamos a ver, ya vimos que siempre esta partecita era para contar. Desde la antigüedad, el artista está vinculado con lo mágico y lo sagrado, porque básicamente una característica era que el artista, allá en el inicio remoto de los tiempos, podía pintar y era como si tuviera o representar lo que estaba afuera, entonces era como si tuviera el bisonte por dentro o el sol por dentro, las montañas por dentro, entonces tenía como que podía entender cosas. Ahora, ¿qué es la característica dentro del cerebro humano o cuál es la característica dentro del cerebro humano que hace que esto sea posible? Pues resulta que nosotros tenemos, vamos a hablar un poquitico del cerebro, de cómo está conformado, y resulta que acá hay un tema que también es muy impactante, es el tema de la vista, y de eso vamos a hablar hoy, porque aunque yo incluyo aquí todas las posibilidades del arte porque están inclusives todas. Sí vamos a hablar en particular de las cosas que tienen que ver con la representación, los movimientos, o sea, lo que se ve, lo que puede ser contado, narrado de alguna manera que tenga una característica visual, sino ver, por ejemplo, el cine, que es el gran arte de nuestro tiempo, como el cine, o sea, nos atrae por multitudes, pues porque tiene todo, o sea, no solo tiene lo visual, sino que tiene también el sonido. Y esto tiene que ver porque la vista, nuestro cerebro ocupa demasiado espacio con la vista, o sea, la vista es el sentido que más zonas de integración tiene y nosotros tenemos una capacidad increíble para reconocer objetos, para categorizarlos, para organizarlos, para entenderlos a través de lo que vemos, ¿cierto? Entonces, dice aquí, las representaciones visuales nos permiten reconocer objetos que trascienden la mera percepción de lo que estamos mirando. Sirve también para base del razonamiento visual y la inferencia visual. O sea que nosotros, a través de la vista, es que podemos entender de una manera muy particular el mundo, y la vista prima sobre otros sentidos. El que sigue viene siendo el oído, luego viene siendo el tacto, luego viene siendo el olfato, cada uno con su nivel de importancia, pero la vista tiene zonas de integración increíbles por todo el cerebro. O sea, nosotros vemos casi que con todo el cerebro, y para los seres humanos ver es súper importante porque ver nos informa de qué es lo que está pasando en el ambiente, y para la mayoría, no solo para los seres humanos, sino que también para la mayoría de animales, es así, de esta manera. Bueno, seguimos entonces. Un segundo, por favor, que hay algo. Aquí seguimos. Gracias acá por la espera, pero estoy en casa
y hay más seres vivos aquí conmigo. Bueno, entonces quiero también contarles aquí un experimento, un pequeño experimento de cómo es que sucede y cómo es que funciona la vista. Fíjense en esta franja, la franja que está en la mitad, es una franja que cuando la vemos parece que tiene más, está más clara hacia la izquierda y más oscura hacia la derecha, ¿cierto? También para ver la vista cómo funciona. Entonces, esta franja, ustedes miren a los que están allá en el Instagram, bueno, se trata de una franja que parece que tuviera más clara a un lado y más oscura al otro. Y luego les voy a mostrar esto que es increíble. La franja no tiene diferencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando uno mira ese experimento visual, que la vista lo que hace es una serie de comparaciones constantemente, o sea, el sentido visual es un sentido que se basa, no es total, o sea, nosotros siempre lo que vemos lo metemos en un sistema de referencia más global y siempre estamos comparando unas cosas con las otras. Entonces, las comparaciones que nosotros hacemos tienen que ver con el pasado, con el futuro, con el presente, como les decía al principio, con las historias que nosotros contamos. ¿Cuántas veces nosotros no narramos una historia de lo que somos nosotros mismos en un punto del tiempo y cuando cambia algo, sanamos algo, descubrimos una nueva información, simplemente nuestras narraciones cambian? Entonces así es como entendemos la realidad siempre, de una manera muy dinámica, ¿cierto? La realidad no es estática, la realidad se construye a través del lenguaje, ya vimos, parte del lenguaje es el lenguaje visual con el que construimos la realidad, y luego es a través de esta capacidad de construir a través del lenguaje la realidad, es que se dan una cantidad de procesos que nos hacen saludables. Esto también es otro descubrimiento que me parece a mí es súper importante también cuando estaba haciendo toda esta investigación, es que en psicología hay algo que se llama la lexitimia. La lexitimia explica cómo cuando las personas no tienen suficientes herramientas para construir universos desde el lenguaje, o sea, para expresar, para narrar, para decir aquello que están teniendo, empiezan a tener problemas, digamos, emocionales, problemas de comportamiento. Se encuentra, por ejemplo, que en las cárceles hay una altísima incidencia cuando se hacen exámenes de esta lexitimia en las cárceles, hay una altísima incidencia de los prisioneros que están allí, que tienen esta, digamos, esta condición. Entonces, dice, la lexitimia tiene una definición: inteligencia emocional patológicamente baja, deficiencias profundas en la comprensión, procesamiento y descripción de los estados emocionales de internos. Esto, ¿qué tiene que ver con el arte? Entonces aquí es donde venimos. Bueno, esta mujer está hablando de demasiadas cosas y algunas cosas un poco locas. Esto lo que tiene que ver con el arte es que básicamente, bueno, lo primero, si ustedes miran esta descripción de la inteligencia emocional baja, de estas deficiencias también profundas, para poder describir, contar, comprender el mundo que nos rodea, también quiero decirles que es una descripción muy acorde al comportamiento que estamos teniendo como sociedad. La gente no sabe ni qué siente, ni cómo lo siente, ni por qué debería estar sintiendo eso. La gente todo el tiempo está esperando que llegue alguien, una figura externa, a que les explique qué tienen que sentir, cómo lo tienen que sentir, por qué lo tienen que sentir, porque hay digamos, esta incapacidad. Entonces resulta, acá es donde venimos al artista como chamán. Resulta que básicamente esta incapacidad de representar, de poder contar de nuestros mundos internos, de poder decir qué es lo que tenemos por dentro y poder hacer de esto que tenemos por dentro un comportamiento que nos haga feliz o poder o crear armonía en nuestras vidas, pues se debe al hecho de que no nos están enseñando ni a simbolizar, ni a representar, ni nos conectamos con esas partes de nosotros vinculadas específicamente con el arte. Entonces, acá tenemos, dice, ¿qué puede hacer el artista como chamán por usted? Dice, puede enseñarle, que esta es una de las propuestas, a simbolizar, ayudarle a expresar su mundo personal, a guiarlo por el camino de lo simbólico, a darle herramientas para la representación de los mundos interiores, que es, amigos míos, básicamente lo que hacía el chamán en la antigüedad con su capacidad.
le enseñaba a las otras personas de la tribu a cómo se sentía ese bisonte, cómo había que enfrentarlo, cómo era el movimiento para ir tras él, cómo era que había que empoderarse, de qué se trataba y cómo podía tomar estas herramientas como coger el mundo y metérselo por dentro. Luego, entonces dice, esto, ¿por qué? Ahora viene la pregunta, que es más trascendente. Bueno, listo. Entonces el artista representa, se hace arte, eso ya lo sabemos. El arte es una manera de representar el mundo. Entonces, cuando la gente hace arte, y el arte también a través, digamos, de lo visual y la representación, las personas se apropian del mundo, se apropian de las cosas como si se las metieran por dentro, las pueden procesar mejor y empiezas a entender como mejor sus estados emocionales y a entender qué es lo que tienen que hacer con sus vidas, a entender, digamos, cuál es su camino, orientarse, tener más paz, pero eso, ¿qué tiene que ver, digamos, en el contexto de lo que hoy se entiende del mundo? Porque eso parece un proceso meramente como psicológico, como una necesidad emocional, pero que no reviste, además de ser esta necesidad emocional, pues una trascendencia, digamos, poderosa o importante para las comunidades o para la sociedad en general. Entonces, aquí es donde venimos con esta historia que puede hacer el artista chamán. Por usted vuelvo otra vez y retomo este tema, este punto. Les voy a hablar entonces un poquitico. Recuerdan que hace un ratito les dije que los ojos, la visión, tiene una representación mental increíble. O sea, el cerebro es como si fuera, yo no recuerdo exactamente cuál es el porcentaje, pero digamos que si son en 100% es el 40% para la vista, el 20% para la audición y así el 10% para la piel, el 5% para el olfato, para la piel, para el tacto y así, o sea, es más o menos unas proporciones de estas dimensiones. Obviamente cuando alguien queda ciego, pues tiene que intercambiar sus habilidades, pero bueno, eso es otro asunto. Entonces, ¿por qué volvemos otra vez a lo de los ojos? Porque hay un señor que se llama Rupert Sheldrake, que es un bioquímico británico de la Universidad de Cambridge, que ha encontrado que las formas, hay algo que él ha llamado los campos mórficos, y él ha encontrado, él dice así, que al igual que sucede con un plano de una casa, la casa construida desde ese plano, al desaparecer la casa, por ejemplo, si la casa se quema, desaparece la casa, pero el plano continúa, o sea, el plano es, un segundo, que tengo aquí gente que me está tocando la puerta, pero no sé cómo así ya. Disculpas que esto está un poco complicado para mí, son como 3 pantallas al lado, bueno, estoy haciendo lo que puedo. Les agradezco la paciencia. Y acá ya no les estoy compartiendo, sí, les estoy compartiendo otra vez. Entonces él dice, vamos a hablar otra vez, entonces, ¿qué es el campo mórfico? Otra vez, y esto se relaciona, esto es importante porque, ojo, otra vez, los ojos son súper importantes, los ojos procesan una cantidad de información increíble. Entonces este señor encuentra que, hablando de las cosas que se ven, no de las formas, encuentra que, el ejemplo otra vez, uno tiene el plano de una casa, usted construye la casa, cuando la casa se quema, el plano no se quema, o sea, queda la instrucción para construir la casa, listo, ahí está la instrucción. Y él dice, les voy a leer aquí cuáles son lo que dice que son dogmas de la ciencia que hay, que deben desaparecer porque no están funcionando. Dice que son los 10 dogmas de la ciencia, digamos que van a contradecirse a través de esta idea de los campos mórficos, que son las nuevas cosas que están llegando, aunque esto ya es, no es tan nuevo, pero digamos que no es totalmente aceptado dentro de la comunidad científica, a pesar de que la industria farmacéutica, ya les cuento, utiliza este conocimiento. Los de las farmacéuticas son increíbles. Los dogmas de la ciencia que dice él que no deben ser, que deben ser pues evaluados, que no es así, es uno, que la naturaleza es mecánica. Se cree que todo es similar a una máquina, no un organismo. Falso. La naturaleza es como un organismo vivo. Dos, que la materia es inconsciente. Dice que el universo se mueve misteriosamente consciente en el cerebro humano. Entonces,
todo es inconsciente, pero aquí hay una conciencia, dice, qué cosa tan rara, pero lo demás es inconsciente, dice, no, hay una conciencia que cubre todo. 3, que las leyes de la naturaleza están fijas, que son iguales hoy a lo que eran durante el Big Bang y lo serán siempre. Tampoco. Ya se sabe que dependiendo de los puntos en la evolución también han cambiado las leyes de la evolución de la materia. Estas son cosas increíbles, pero cada vez descubren que, por ejemplo, la teoría y las cosas que conocemos hoy de cómo es el mundo en este momento no pueden describir el universo, no pueden describir el punto en el tiempo en el que ocurrió el Big Bang. O sea, no tenemos ni siquiera la mente para entender cómo era que era la materia, el espacio y el tiempo en aquel momento. Dice que la naturaleza no tiene propósito, o sea, no, la naturaleza sí tiene un propósito, que no sea claro para nosotros, pero hay algo allí que está además, o sea, que hay algo más. Que la herencia biológica es material, que todo lo que heredamos es material. Entonces, esta también es una, o sea, que reducimos toda materia. ¿No? Ya sabemos que hay otras cosas, ¿cierto? Que las memorias están almacenadas como trozos de materiales en un lugar específico del cerebro. No, por ejemplo, ya se sabe, hay una investigación de punta también que se sabe que la memoria no está almacenada aquí, sino que es como un campo emergente, o sea, como si estuviera por fuera del cuerpo. También son investigaciones de punta que van y van saliendo. Que la mente es cerebro, que toda acción mental solo existe en el cerebro. Otra vez, con la idea de que todo está como acá encerradito, no, eso tampoco. Que la telepatía y los fenómenos paranormales son ilusorios. Entonces, eso también es la otra cosa. Aceptamos, sin embargo, por ejemplo, el tema de las sincronías de Jung, cuando decimos, uy, hoy me encontré una cosa, hoy soñé con una cosa y me encontré con una persona y me encontré con esa persona justo al salir de mi casa y que eso es como algo que nos inventamos. No, no. Ya sabemos, y eso tampoco es ya tan nuevo, que al menos hay una cosa que se llaman sincronías, que son como todas estas organizaciones que van más allá de lo meramente material. Y este 10 que la mecánica, que la medicina mecanicista funciona, es decir, que solo la medicina alópata basada en la química funciona, o sea, que tú te tomas la pasta y que te debería quitar aquella enfermedad grave que tienes con solo tomártela. Ya sabemos hoy en día que las enfermedades son productos de condiciones emocionales básicamente. Entonces, está esto. Ahora les quería contar toda esta tesis de los campos mórficos de Rupert Sheldrake tiene que ver con estos planos, ahora les explico por qué es la importancia de la idea de los planos y lo visual, pero tiene que ver con que hay algo que está guardado en algún lugar que no es de nosotros mismos, sino que está en algún lugar como, eso se lo llama otro señor, el Campoa o la Kasha, que está allí guardado y que tiene que ver como una especie de instrucción. La gente de la farmacéutica, hay muchas investigaciones y en el libro creo que es la ciencia de la nueva vida de Rupert Sheldrake, creo que es en ese libro donde él menciona que además no entendemos también eso, por qué no se vuelve del conocimiento común si ya las farmacéuticas lo investigan y lo estudian. Por ejemplo, en la fabricación de cristales, fíjense en esto tan interesante. Quieren fabricar un cristal para crear una nueva medicina y se pasan años tratando de fabricar el cristal. Apenas desarrollan el cristal como lo necesitan, el que es, inmediatamente en ese mismo laboratorio empiezan a desarrollar y desarrollar en todos los otros experimentos el mismo cristal. O sea, una vez que el cristal aparece por primera vez, empieza a aparecer en muchas partes. Y no solo eso, cuando aparece la primera vez el cristal en una empresa farmacéutica, por ejemplo en la China, también aparece en Estados Unidos, o sea, a la vez. Entonces vienen todas estas preguntas. ¿Cómo es posible? O sea, que cuando se descubre algo en algún punto del mundo, en otro lugar también está emergiendo, lo que quiere decir que probablemente esto que digo yo acá, que me parece tan nuevo, tan novedoso, tendremos algún chino o algún francés o algún alemán hablando exactamente de esto también en este momento del tiempo, porque es información que está emergiendo de algún lugar, que ahora vamos a ver cuál es ese lugar. Y con los ratones y con las ratitas de laboratorio también pasa que los procedimientos de aprendizaje también tienen numerosos estudios, unas investigaciones magníficas, o sea, que te paran los pelos de punta. Y pasa también con los seres humanos, que es apenas un ratón aprende un comportamiento nuevo en determinado laberinto, porque se hacen experimentos, todos los otros ratones, o sea, se dispara el aprendizaje de todos los otros ratones, hayan tenido o no hayan tenido, digamos, experiencia con ese laberinto. Entonces, se empieza a preguntar a la gente, ven, este señor, Rupert Sheldrake, y si esto, o sea, si este ratón se demoró 4, 5, 7 meses para aprender en un laberinto,
o varios ratones, ¿cómo es posible que apenas el primero que aprende en un laberinto ya en 3 días de ahí para adelante, todos los otros aprenden el laberinto y no son hijos de este ratón? Bueno, y hacían como una, porque pensaban que era la genética, una cantidad de investigaciones. Entonces resulta que lo que descubren es que, dice aquí, esto es importante, y otra vez volvemos a los mapas. Dice, ¿qué tienen de importante las formas de lo que existe? Dice, el único modo de representar la forma de un sistema es visualmente, mediante fotografías, dibujos, diagramas o modelos. No hay modo matemático alguno de representar las formas. Ni aun los más avanzados métodos matemáticos se hallan lo bastante desarrollados como para proporcionarnos la fórmula matemática exacta que nos permita explicar adecuadamente una jirafa o un roble, por poner el caso. ¿Qué quiere decir esto? Que los diseños de la naturaleza de alguna manera están guardados en algún lugar como una imagen, como una forma. Por eso es importante la forma, y eso le da validez al hecho de que el sistema visual de los seres humanos es súper importante en la manera de procesar, porque nosotros cuando vemos cosas, no solo estamos viendo algo que existe allí, sino algo que ha sido representado desde otro nivel de la existencia. Esto es una cosa súper mágica. Entonces empezamos a decir, bueno, entonces resulta que parece ser que hay planos en algún lugar que no es dentro del cuerpo humano que hacen que se representen las cosas o que las cosas tomen la forma, por ejemplo, de una jirafa, un hipopótamo, un rinoceronte, un árbol, una casa, y todo eso está almacenado en algún lugar. Entonces, otra vez, volvemos a entender el papel de la vista. Dice, la forma de la casa no posee energía, ¿cierto? No pesa. Otra vez y volvemos. Cuando el dibujo se quema o la casa se derriba, no se produce ningún cambio cuantificable en la cantidad total de masa y de energía, y lo que desaparece no es más que la organización. Del mismo modo, según las hipótesis de la causación formativa, que son estos campos morfogenéticos, que no son en sí mismos energéticos, aunque desempeñan en cualquiera de los casos un papel para causal en la determinación de las formas. Entonces, aquí también la presentación se las dejo, hay muchas más cosas si quieren detenerse a leer, porque empieza a ver como física y como cosas así más profundillas. Si ustedes quieren de pronto, luego cuando suba la presentación, pues pueden leer ahí como digamos ya los textos, pero la idea es otra vez, volvemos otra vez a la idea de estos planos. Acá les tengo unos animales, estos me gustaron, no los hice yo, son divinos, de artistas maravillosos que están en la red. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este punto? No quiero ser repetitiva, pero sí quiero que quede claro que cuando se representan cosas, las que sean imaginarias, cosas reales, cosas que queremos hacer, o sea, a través del acto de representar en una forma, en una escena, en una fotografía, en un plano, en un dibujo, en una figura, en una joya, estamos formándolas o estamos trayendo información de múltiples lugares o de múltiples campos de la naturaleza. O sea, como lo hacía el chamán en la antigüedad, del campo de lo espiritual. Y esto no es, digamos, como magia, no es como brujería, no. Ya hay científicos que están hablando de este tema y están diciendo la forma, los planos de las formas están en un campo que, bueno, viene un señor que se llama Ervin Laszlo, que dice que es la akasha, es un filósofo de la ciencia y un teorista de sistemas y teorista integral, es un señor de 1932, yo creo, yo no sé si el señor está vivo, no, ya debe estar muerto, pero creo que no hace mucho, creo que hace poco murió, me disculpan, no sé, ahí está el nombre, Ervin Laszlo, porque nació en el 1932, y es un filósofo de la ciencia, y él lo que dice es que hay un campo akáshico explica una teoría integral que postula la idea de un campo de información como sustancia del cosmos, o sea, que nosotros existimos en este cosmos, en este espacio, en esta totalidad universo inteligente que tiene diferentes planos o ideas almacenados, no como forma de energía, sino como dibujos, por decir algo, como planos de las cosas, y que de alguna manera el ser humano, cuando pinta, dibuja o representa, puede colapsar esa información y ponerla aquí
en esta realidad, o sea, la puede materializar. Entonces, y dice que esa información en el campo se transmite, acá tengo una diapositiva donde sale una mujer como desdoblada, pero básicamente lo que se dice es que lo más probable de que nosotros podamos traer información de ese campo es a través de los estados alterados de conciencia. Súper interesante porque es que aquí es donde también otra vez el chamán y lo mágico entra en juego. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el chamán, de alguna manera, con el rito, con la magia, ojo que yo no estoy diciendo que tuviera que tomarse nada, aunque los hay que se los toman, también es otra forma, digamos, de hacerlo, pero digamos desde el contexto de que el estado alterado de conciencia es una conexión con algo que está por allá por dentro, es un estado que puede ser un estado de inspiración para descargar información que está en este campo que se llama la Akasha. Yo espero que me estén siguiendo, espero no ir muy rápido, como les dije, aquí está, si quieren leer, yo dejo la presentación que tiene, digamos, los textos ya más escritos y con los nombres de las personas para que investiguen, si quieren descargar información, todo esto está por todo lado, hay gente súper mega conocida y son obras de mega conocido. Este señor es Bill Laszlo, creo que estuvo también nominado para un premio Nobel, pero como son cosas tan locas y tan novedosas, pues digamos que no alcanza a afinar para que la ciencia que está mecanicista y tan cuadriculada lo pueda integrar dentro de su sistema de conocimiento. Entonces, dice aquí, ¿qué quiere decir esto en términos de evolución y de vida? Dice aquí, Laszlo describe cómo dicho campo de información puede explicar la razón por la cual nuestro universo, contra toda probabilidad, está tan bien configurado para formar galaxias y formas de vida consciente, porque la evolución es un proceso informado, no azaroso. Entonces, aquí vienen también otros científicos, otros investigadores que dicen que si fuera en términos de ensayo y error, se necesitarían como varios miles de veces lo que llevamos de tiempo en el universo, porque por ensayo y error no estaríamos aquí. O sea, ahí es donde empiezan todos estos teóricos y todas estas investigaciones a decir, oiga, sí, acá hay un plan que hasta este momento estamos sabiendo cómo funciona y se encuentra en ese vacío cósmico y en todas esas estructuras, la materia oscura, por ejemplo, que no se sabe exactamente de qué se trata, ni qué contiene, ni de dónde. Entonces empiezan a decir, sí, hay un plan que está allá, que es como estos mapas que dan como guía, y además otra de las teorías que produce, que dice Rupert Sheldrake, es que, y que comprueba a través de su investigación, es que una vez una forma es como bajada del campo y aterrizada, por decir algo, si eres artista, una vez que tú haces una obra de arte y la pones en tierra, probablemente otros artistas en diferentes partes del mundo van a tener más chance o más oportunidad de hacer ese mismo tipo de trabajo porque estás descargando información del campo. Es básicamente lo que dice. Aquí tenemos este es una metáfora, no, una explicación, por ejemplo, de cómo no es posible que la evolución sea un proceso azaroso, porque dice que, por ejemplo, si a una persona ciega, o sea, pensar que la evolución es un proceso de ensayo y error totalmente por azar, y que eso es lo que nos ha traído ahora, es como pensar que a una persona ciega se le da un cubo de Rubik y que en ensayo y error va a lograr armar el cubo de Rubik. Entonces dice que si fuera, dice aquí, que si continúa realizando los movimientos a la velocidad de un movimiento por segundo, necesitaría 126 mil millones de años para llegar a esa combinación, imagínense, a un segundo por movimiento, 126 millones de años para armar el cubo de Rubik. Y en ese mismo contexto, si a este ciego le pasan el cubo de Rubik, que es ese que se arma con cuadraditos, y le va diciendo la vocecita, así, no, sí, no, se necesita solo 2 minutos para que lo arme. Este es Freihold, un matemático y astrofísico que también está en esta línea y dice, no, esto no, nada de azar, o sea, acá hay algo que nos está llevando por un camino y que nos está dando hay otras cosas que no conocemos. Entonces, venimos aquí en este punto, este campo que es el campo akáshico, entonces volvemos otra vez. ¿Cómo se conecta el ser humano con el campo akáshico? Pues resulta que el ser humano se conecta con el campo akáshico a través de los estados alterados de conciencia.
Entonces, nosotros en nuestra sociedad, lo que consideramos, y ojo con esto, que esto es bien particular, estados alterados de conciencia comunes y que son, digamos, los corrientes, son el sueño, las ensoñaciones, la intoxicación etílica y el orgasmo sexual. Es como que lo que se considera que está bien, normal de la conciencia. O sea, todo lo otro está enloqueciéndose. O sea, cuando usted empieza a sentir, por ejemplo, en el caso de los artistas que conozco muchos que dicen estoy inspirado, estoy conectado, los músicos, la gente que hace obras, o sea, la gente que está como descargando información de ese campo, pues digamos que se considera que no. Entonces, y fíjense ustedes también la cantidad de alcohol que hay en las comunidades, porque yo cuando estaba haciendo esta investigación, yo decía, es que con toda razón, si nosotros necesitamos como seres humanos conectarnos de alguna manera con ese campo A, con esa matriz de información, con ese espacio donde está la vida del espíritu viva, presente, y no podemos porque nos han quitado el arte que es como la bisagra alrededor de la cual podemos hacer esta conexión, pues ¿qué nos queda en muchos casos? El alcohol. Nos queda el alcohol para poder expresar, decir y conectarnos con todas estas emociones. Entonces, yo quiero contarles aquí, fíjense ustedes hablando de esto, también de los estados, de lo que hace el artista, lo que hace el artista chamán, y lo que hace cuando el artista está tan conectado desde el área que sea que lo haga, está conectado con este campo de información que además dicen también los teóricos, no solo ve el presente, sino que ve el pasado y ve el futuro. Entonces yo quiero contarles, aquí también va a estar disponible obviamente cuando se baje se descargue la conversación. Está acá la idea, una pregunta, Julio Verne, vio el futuro, lo programó. Resulta que Julio Verne tiene 10 hitos increíbles de cosas que él a lo largo de sus libros contó que están pasando en este momento. Él vivió de 1828 a 1905. Entonces, por ejemplo, cosas como el submarino eléctrico, armas usadas en 20.000 leguas de viaje submarinos que se llamaban botellas de Leyden, que eran las armas estas eléctricas que eran para electrocutar a la gente. O sea, ¿él de dónde sacó todo eso? O sea, la hipótesis es que de alguna manera él estaba conectado con algo que lo llevaba al pasado y al futuro. En un artículo publicado en 1889, Julio Verne habló de que en esa época obviamente los televisores y los telediarios no, decía que en algún punto del futuro, por las mañanas la gente se iba a despertar, iba a escuchar a otra gente hablando de las noticias, el tiempo, y que iba a ser en vivo, en directo, con estadísticas, tal cual estamos viviendo ahora. También de los viajes espaciales impulsados por la luz, cohetes espaciales, a ver qué otra cosa aquí. También que la nave espacial caería al océano y saldría flotando, eso también el hombre lo vio. Publicidad atmosférica, que es un tipo de publicidad que se hace. A ver qué más aquí. Bueno, hay 10. También los edificios con rascacielos de vidrio, trenes de alta velocidad, autos de gas, calculadoras, una red mundial de comunicaciones. Entonces, fíjense ustedes que este hombre, o sea, este genio, conectadísimo, ¿cierto? Entonces, esos artistas que son conectados. Entonces, tenemos aquí, yo digo, Julio Verne vio el futuro, lo programó, entonces están estas hipótesis. Que Julio Verne, la una hipótesis es que vio el futuro porque de alguna manera se conectó con el campo A, o sea, con la caja, que sabemos que contiene información sobre pasado, presente y futuro de la existencia universal. O que Julio Verne, ojo, porque eso también es importante, programó el futuro al crear con esta nueva información que consecutivamente, repetida en sus libros, contada, narrada, vista por miles de personas, ayudaron a darle forma al universo que se iba a colapsar, que eso también lo dice la física cuántica. Imagínense esto tan interesante, o sea, que también es eso, hacia donde todos estamos mirando, eso es lo que se produce, ¿cierto? O sea, Julio Verne vio el futuro, o Julio Verne lo programó, o dice aquí que Julio Verne fue un artista chamán contemporáneo en el campo de las letras que se conectó con el campo akáshico para informar sobre una serie de posibilidades o mundos posibles con su trabajo y con su trabajo literario, ayudó a que algunas, entre muchas de estas posibilidades, colapsaran nuestro universo haciéndose realidad. Qué mágico, ¿no? O sea, los artistas hacemos eso, ayudamos a que la realidad se colapse. Yo digo que es esa, porque la otra es, o que Julio Verne no tenía ni la más remota idea de esto, yo pienso que él sí sabía que había algo ahí que sucedía, o que Julio Verne, como el Chapulín Colorado, lo sospechó todo desde un principio, ¿cierto?
Entonces, para mí es un artista chamán contemporáneo en el campo de las letras que ayuda a colapsar la realidad. Entonces, ojo con esto, que esto tiene una cantidad de implicaciones. O sea, si el artista descarga la información del campo, la ayuda a que se presente aquí, ayuda a los otros a que se conecten con esta información que hay en el campo, ayuda a los otros a que se conecten con el mundo de lo espiritual porque tiene esa capacidad de representar, orientar, conectarse, entender lo que sucede en la calle, que es el campo, de la forma donde todo está en planos, ¿cuál será el papel del artista en este momento? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo les voy a dejar un esquema evolutivo de cómo se concibe bajo uno de los teóricos más importantes que hay, que se llama un señor que es Ken Wilber, que es un señor que es de inteligencia enciclopédica y hace, digamos, este señor es el que tiene en lo que se conoce de psicología una mejor integración entre lo que es las tradiciones de Occidente y lo que es el conocimiento de Oriente para hablar sobre evolución. Entonces, les voy a dejar aquí esta imagen, les voy a explicar un poquitico cómo se da la evolución del ser humano para contarles un poquitico dónde va el artista chamán y dónde sería. Entonces, básicamente lo que dice es que hay una parte que es subconsciente, donde está como el niño, como la mente, como el cuerpo, cuando uno es pequeñito y vive como desde las formas del cuerpo, ¿cierto? Como la mente temprana, que hay una mente que se vuelve como una mente adulta, que es una mente más avanzada, que es una mente con un ego, pero que es una mente que es autorreflexiva, que empieza a tener una reflexión, y luego viene una mente donde empieza la mente mágica, o sea, que es una mente que es mágica, pero mágica desde la intencionalidad, que es donde empieza la mente a entender todas estas realidades que hablamos ahorita, por ejemplo, de la física cuántica, que la realidad colapsa hacia esa realidad. Entonces, esta diapositiva, pues ahí se las dejo. Igual, como les digo, la pueden descargar luego más adelante para que lo miren, porque es súper interesante dónde está el artista digamos, en esta dinámica. El trabajo mío, básicamente, yo tengo un modelo donde trabajo que se llama Tools, una plataforma, luego les contaré, ustedes lo pueden también ver en mi página, también desde Arte y Psique, de qué se trata, porque ahí podemos entender un poquitico cómo funciona el ego y cómo funciona el conocerse uno mismo, pero también el trabajo que me gusta también es como artista y como psicóloga, como sanadora, entender de qué se trata esto. Yo quería hoy dejarles también algunos ejemplos que era donde yo quería como generar sobre todo la reflexión más grande es que nosotros los seres humanos, los artistas, podemos trabajar desde el aquí, desde la hora con propuestas diferentes y ahorita sí se puede porque no sé, perdón, estoy aquí un poco confundida porque me empezó a hacer cosas raras, no, pero ya estoy acá. ¿Cómo podemos nosotros hacer diferentes tipos de trabajos? Entonces, por ejemplo, podemos trabajar desde este punto de lo mágico. Por ejemplo, en ambientes hospitalarios. Ustedes no saben, ayudándole a la gente a pintar, por ejemplo, a expresar sus órganos, a ver, por ejemplo, los órganos sanos, un corazón que tuvo un infarto, entonces el artista llega, le ayuda a la persona a repintar, a plantear o a hacer una representación de ese corazón sano. Son alternativas increíbles de los artistas para poder trabajar en otros ambientes totalmente diferentes a lo que vienen trabajando, con gente, haciendo lo que pueden, haciendo lo que es, digamos, más fácil para ellos, que es ayudar a conectar como con esa sensibilidad, con esa representación, con esa capacidad de reconstruir. Obviamente ayudando a las personas a crear y entender los significados de sus representaciones. Muchas veces cuando nosotros les ayudamos a los otros a pintar, podemos conversar con ellos, les ayudamos a entender qué es lo que están haciendo, cómo lo hacen, qué hay así, que por qué hiciste los ojos grandes, los ojos pequeños. Son cosas sencillas desde los niños, pero podemos participar en esto. Estos son simplemente ideas. La idea es que ustedes tengan unas ideas que serán mucho, mucho, mucho mejores que esta, o por lo menos que les resuene esta información de alguna manera para inventar, para crear, para creer que es posible hacer otras cosas, ¿cierto? Este también es muy lindo, construyendo y ayudando a otros a construir sus propios objetos de poder, como murales, como tótems, también es maravilloso, por ejemplo, y eso sí que se hace hoy en día
en algunos barrios donde, por ejemplo, se ve que cuando se pintan estos murales con participación de la comunidad, el mural no es un objeto de arte, el mural es un objeto de poder, de empoderamiento de las comunidades, donde las comunidades recobran su historia, recobran su poder personal, recobran el deseo de estar y de conectarse en comunidad. Entonces los artistas allí sí que tenemos un trabajo importante, trabajando el mundo mítico de las personas. Me encantaría ver artistas leyendo el tarot, porque es que, o leyendo cartas o juegos, porque es que no es el brujo, sino es ayudándole a entender, porque es que la gente ve las imágenes. Recuerden que hablamos mucho de lo que es la visión, la relación con la visión y con el campo A y cómo son las formas. Pues los artistas somos los naturalmente entrenados para entender que si unas superficies están representadas llenos de filos y alguien lo hace, preguntarle a la otra persona, oye, esto está, ¿te fijaste que esto tiene muchos filos? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Tal vez hay algo en tu vida. O sea, como poder entrar en esta dinámica que es muy similar, digamos, o muy equivalente a lo que se hace en arte terapia, o sea, poder hacer ese tipo de conexiones, pero no necesariamente tiene que ser arte terapia. Creando belleza, conectando los órdenes de la naturaleza, celebrando la vida. Fíjense en esto, si el artista es una persona que colapsa la realidad de alguna manera, o sea, que hacia donde él mira hace que la realidad se construya, pues fíjense que va a ser es retador, que el artista no debería, digo yo, de alguna manera colapsar aquellas realidades terribles. O sea, debería conectarse con los futuros más hermosos posibles y ayudarnos a todos a entender y a construirlos, porque es que tenemos que dejar de mirar para dónde es feo y para dónde es horrible. O sea, tenemos que conjurar eso y empezar a conjurar con nuestra magia el mejor futuro posible, la belleza que hay disponible. Y luego, bueno, básicamente trabajando toda clase de contextos terapéuticos. Entonces, pues nada, aquí en estas dos diapositivas, simplemente imágenes del trabajo. Fíjense, por ejemplo, aquí lo del corazón roto. Esto es súper interesante, de verdad que la gente con el trabajo, por ejemplo, pintando sus órganos o sus cerebros, no saben lo profundo que es ese trabajo en los contextos y de diferentes maneras, porque no es solo pintar órganos, pintar el cuerpo o pintar lo que queremos para la gente que está hospitalizada. Son terapias que son alucinantes de poderosas. Entonces, aquí les dejo esto. Ustedes me pueden seguir en, bueno, aquí no lo, así, ahí está. Mi Instagram, por favor, es Artisique, si quieren saber más de esto para que descarguen cosas. Pueden visitarme claudiabotero.com o mi trabajo con neurociencia que está en www.tools.app, donde también está un poco de chamanismo. Chamanismo, un momento, creo que chamanismo y todo lo que tiene que ver con arte, chamanismo y propósito. Aquí creo que llegó más gente, bueno, ya se acabó. Ya estamos ya en la parte final de la conferencia para las personas que llegaron ahorita tarde. Decirles que la conferencia quedó grabada, o sea que la pueden ver la pueden ver, la voy a poner para descargar en mi web o en Facebook, o les estaré dejando, y si me siguen también en Artisique, ahí les voy a dejar la conferencia para lo que quieran saber. Ahorita voy a ver si lo logro hacer, amigos míos, porque yo estoy aquí. Voy a poner activar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, compartir algo, estoy dispuesta aquí a escucharlos. ¿Les parece una gran locura? Si alguien quiere decir algo, no sé, que me cuenten, por favor. Ok, espérate. Listo. ¿Quién está hablando? Ingrid. Bueno. ¿Ahí? Sí, ya tengo acá, ya está mejor. Ingrid, ¿eres tú? Sí, soy yo. Sí, dale, dime, pregunta. Dijiste herramientas para simbolizar, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo realizar o desarrollar esas representaciones? ¿Qué herramientas utilizar para poder hacer esas representaciones simbólicas? ¿Cómo empezar a desarrollar ese trabajo. arte? Exactamente. Ok, tú eres artista, Ingrid. Sí. Listo. Ajá. Mira, yo, por ejemplo, y este es un tip así como rápido.
En el tarot, los arcanos mayores tienen, bueno, están los arcanos mayores y los arcanos Ahí menores. está, en realidad. Baby, no importa, mi amor, es que Perdón, perdón. Es que, a ver, los que no estén hablando, por favor, para poder contestar. En el tarot tenemos los arcanos mayores, que son Para- 22 cartas que representan Entonces, ¿qué procesos haces como... en el... Uy, ahí en el... Uy, madre. Me dan un segundo, por favor, porque no escucho, porque tengo aquí gente. es que yo la conozco. Ya, Por eso. listo, ya, ahorita sí. Yo creo que mejor me preguntan por el chat, porque si no, no va a ser posible y va a estar un problema. Yo estoy acá un poco enredada con eso otra vez. Bueno, entonces Ingrid me pregunta que cómo un primer paso para poder simbolizar. Entonces, este es un tip así como a la carrera rápido, pero que puede ser muy efectivo. El tarot tiene una estructura que consta de arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos mayores son como los 22 misterios principales de la vida y los arcanos menores son como esos misterios contados, pero ya más, digamos, con más detalle. Entonces, un artista, por ejemplo, que quiere empezar a aprender a simbolizar sus propios procesos y a entender de qué se trata, podría, por ejemplo, hacer un proyecto de los arcanos mayores. Entonces, empieza y coge esos 22 arcanos, esas cartas, y empieza a estudiar una, por ejemplo, el loco, empieza el loco que empieza en cero, estudia esa carta, ¿qué se refiere? Y dice, para mí el loco simboliza esto, o los momentos que yo he vivido, la energía del loco es esto, y construye su proyecto, su producto, ¿cierto? Construye su pieza, su arte, su pintura, su esquema, hasta un mandala, o sea, cualquier cosa, porque es lo que tú haces como artista, o sea, tú eres experto en eso. Entonces, yo lo que diría es como, y así con los 22, es apegarse a alguna tradición que tenga algún tipo de estructura y tú te montas como dentro de esa tradición y tú empiezas como dentro de esa tradición a descargar tus propios significados y tus propios elementos simbólicos y con eso te empiezas a construir. Y luego, por ejemplo, que funciona muy bien porque ya se hace, yo lo he hecho, tengo colegas que lo han hecho, también lo he enseñado. Cuando tú haces eso, tú puedes, por ejemplo, hacer tus propias cartas, es una locura que se me ocurre, y puedes pedirle, por ejemplo, a una persona que escoja la carta que le represente algún momento, entonces la persona escoge, por ejemplo, lo que tú simbolizaste como otro de los arcanos, por ejemplo, que es la emperatriz, y entonces es un lenguaje muy fluido porque para ti significa algo, como a la persona también le simboliza algo, pueden empezar a hablar en un lenguaje que los hace común para los dos. Entonces, digamos que así más o menos funciona. No tienen que ser los arcanos mayores, pueden ser los ángeles, un sistema de ángeles, un sistema de los chakras, puede ser, qué sé yo, los estilos de, por ejemplo, una persona que quiere organizar un sistema, entonces los estilos políticos que hay, ¿qué importa? Lo que importa es empezar a meterse como en las estructuras de conocimiento que ya hay también para que uno vaya entendiendo uno mismo cómo es que su propio lenguaje se produce y empiece como esa conversación con lo que está arriba y lo que está acá. La idea central de esto es que tú te conectes con algo, o sea, que empieces a darle estructura a la manera como tú te conectas con la información que está disponible para ti y la información que tú tienes capacidad de descargar y de entender y de transmitir a otros. Es darle estructura, o sea, no es como si estuviéramos perdidos, sino, yo estoy haciendo esto, entonces voy a construir un mapa de esto que yo estoy entendiendo del mundo, de esto que yo estoy viendo. Es una idea, una primera idea. Por aquí, dice acá otra pregunta, dice, hola, mi inquietud se da porque soy artista plástico y a veces me sucede que tengo una idea, pero en el proceso de creación me bloqueo. Luego, ¿cómo influye el estrés académico para que el artista no pueda sacar tal inspiración? Pues mira, el estrés académico es una cosa terrible. Si el estrés académico te refiere, supongo que es a pintar o sea, cuando uno estudia arte en la academia. Entonces es una cosa terrible porque el arte, cuando lo hacemos desde la academia, nos enseñan, o sea, como la ciencia mecanicista, que es usted aprende a pintar, entonces son los colores, cómo se usan los colores, cómo se usan las formas, todo tiene que ver con la manera como se materializa, ¿cierto? O sea, como con el uso de la herramienta.
Luego aprendemos de historia del arte, y aquello es una cosa como si nos contaran un cuento que no tiene nada que ver con nosotros, pero el arte nunca es como muy, a ver cómo lo digo, no hay intimidad emocional con tu arte, no la hay, porque la mayoría de los artistas, pues no nos ha costado mucho construirla o tenerla. Entonces, enseñar arte se puede enseñar, digamos así, mecánicamente, pero enseñar creatividad requiere habilidades emocionales. Entonces dice aquí, la pregunta es que a veces tiene una idea, pero en el proceso de creación te bloqueas. Entonces, ¿cómo puedes desbloquearte en el proceso de creación? Básicamente, si hay un bloqueo en el proceso de creación es porque te juzgas, de alguna manera. O sea, ese es el matamás de cualquier proceso de creación. Yo he trabajado, yo tengo ya más de 25 años y siendo psicóloga y siendo artista plástica, y durante todos estos años he trabajado con muchísimas personas, no solo artistas, sino personas del común, ayudándoles a desarrollar procesos de creación. Y el factor número uno es que te juzgas. Entonces, apenas tú te juzgues, apenas tú empiezas a decir, esto no es, allí se bloquea. ¿Y por qué? El argumento es por qué no te debes juzgar. Porque acuérdate, si yo te estoy contando aquí que tú eres un intermediario en el campo de información, que a través de tus habilidades pictóricas vas a representar algo que está en el campo de información, es como que a ti te mandan un mensaje y tú te pones a pensar, no, pero este mensaje no lo voy a dar. No, este mensaje no me gusta, pero te están diciendo, mira, este es el mensaje que quieres dar, y tú ahí, no me gusta este mensaje, y no lo das. Eso es cuando te juzgas. Cuando tú permites que aquello que llegue, tal como va llegando, lo pases, empiezas a conectarte con esta fuente infinita de creatividad y es ilimitada, porque para donde mires está allí. Porque la medida que la cultivas es simplemente tú eres un canal, tú eres un medio que se utiliza y que la naturaleza, como yo les decía al principio, diseñó pues para, yo todavía no sé cómo son los, digamos, a nivel sagrado, Dios, ¿qué piensa de todo esto? Yo no lo sé, yo lo único que sé es que la naturaleza nos diseñó para hacer esto, de alguna manera. Entonces aprovechémoslo, entendámoslo y construyámoslo entre todos y veámoslo porque es real. Dice aquí otra persona que anda buscando esa espiritualidad del arte, pues es que eso es lo que les estoy contando. Ese es el espíritu, esa es la espiritualidad del arte, es ese poder conectarnos, es allí, y cada cual la tiene que, digo yo, descargar, traer, entender, porque esto es una cosa, esto es un significado que construimos colectivamente, entre todos. Bueno, a ver, ¿qué más? Dice acá Cristian, otra persona, otros saludos desde Perú. Yo voy a contestar otras 2, 3 preguntas porque ya creo que ya he hablado mucho. De todas maneras, si quieren, ya saben, me siguen por el Instagram, tengo mi página, me mandan mensajitos, yo soy muy accesible, contesto, y la idea es para mí que si podemos hacer en algún momento como foros o algo donde yo contarles la experiencia, porque ya les conté acá el rollo primero, ya luego lo que sigue es contar la experiencia que he tenido cantidades infinitas a lo largo de estos años acerca de este tema. Les voy a leer, entonces podemos hablar. Les voy a leer, dice aquí la persona que está mandando, saludos desde Perú. Muchas gracias, bueno, por su aporte. Una pregunta sobre el campo A que me pareció muy interesante. La información que representamos por medio de dibujos ya están hechos. Lo digo porque desde que consumí hongos psilocibes hace ya 10 años, he visto símbolos que mi arte representa, y que luego cuando empecé a trabajar con cerámicas precolombinas en conservación, empecé a reconocer en aquellos símbolos. En realidad solo seguí la continuidad de ese lenguaje ancestral tal cual. Y ahora mi propuesta es tomar en valor aquella información y traerlo a lo contemporáneo. Dice, ¿cómo puede cultivar esa percepción para mejorar mi arte y lo que quiero transmitir? Mira, por eso yo les decía que hay unos desde la antigüedad, unos artistas toman cosas, ¿cierto? Que son las plantas, los enteógenos, que nos sirven para comunicarnos con ese campo A, pero el problema pues de los enteógenos es que si tú los estás tomando, pues a veces es difícil trabajar con los enteógenos. Entonces son experiencias cumbres, experiencias místicas que tienen su espacio, ¿cierto? Y las personas deciden el espacio de esta experiencia. ¿Cómo continuar después, digamos, de esa experiencia mística, esa experiencia cumbre,
con un producto, con una visión que se tuvo y que son estas figuras geométricas maravillosas, divinas, y que son las que hemos visto también heredadas desde la ancestralidad, pues simplemente sigue haciéndolo, porque tú estás conectado con eso, o sea, hazlo desde ti. Otra vez, tenemos un grave problema cuando descargamos información del campo. El problema es que nos juzgamos, uno de los problemas. El segundo, el problema es que constantemente pensamos en nuestro arte como algo que tiene que agradar a otros de alguna manera porque tenemos que vivir de eso. Y eso es jodidísimo porque también nos metemos en la dinámica de que tengo que hacer algo que yo pueda vender o de lo que puede vivir. Pues obvio, tenemos que comer. O sea, eso es un problema que tenemos, es un reto, es un problema que tenemos todos los artistas porque si estamos muy elevados por allá, dejamos de hacer cosas tal vez que sean más fáciles como para relacionarnos comercialmente con la gente, pero esto es algo que tenemos que resolver y de eso precisamente se trata esta charla, porque como yo les dije, ¿cómo es posible que en la antigüedad nosotros sí hacíamos eso? O sea, participábamos de la comunidad, teníamos ese papel de guía, bajábamos información del campo A y éramos nada menos y nada más que los que guiábamos de alguna manera espiritual al grupo. O sea, ¿eso cómo es posible? Que ahorita estemos relegados a que simplemente producimos cosas que son bonitas o para la alegría de otros, pero sin mucho sentido trascendente. Eso nos deja un huecote en el corazón horroroso. Entonces, hay que hacerlo entre todos, hay que investigarlo, tenemos que se nos ocurran ideas, o sea, proponer cosas y bueno, de eso se trataba, ¿cierto? Esta charla, ver en qué contextos nuevos podemos participar, no sé, es algo que tenemos que construir. Y entonces, amigos queridos, bueno, creo que ya no hay más preguntas. Dice aquí... Yo creo que sí, amigos queridos, muchísimas gracias. Entonces los dejo por hoy, ya hora y media, no pensé que nos fuéramos a demorar tanto, me animé demasiado. Muchísimas gracias por su participación, de verdad que fue lindísimo poder estar aquí, contar esta historia. Gracias por la paciencia y por escuchar toda la historia. Un gran abrazo y quedamos conectados, entonces me siguen, acuérdense, @arteysique por el Instagram. Un gran abrazo a todos, hasta luego.